Hola, 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 feliz viernes. Es viernes y el cuerpo lo sabe. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal, Que ya estamos en la recta final, acercándonos de una forma rápida, pues a estos días que a algunos les gusta, a algunos no tanto, otros están melancólicos, otros comen de más. Y bueno, yo creo que casi en su mayoría todos, ¿verdad? Estamos en esta tesitura de comer, de comer, de comer. Y fíjate que parte de esto yo digo, hay que también tener esa gratitud, porque muchas veces nos vamos acercando al día y decimos, chin, va a haber tanta comida, ay no, es que no quiero ni saber, es que voy a comer mucho, es que voy a subir de peso. Y date cuenta todas las cuestiones y factores que se van sumando en los que ya vas programando tu mente, en otras palabras, te vas predisponiéndote para subir de peso. Un evento que todavía no sucede, sin embargo, para la mente es lo mismo pensar que hacer. Y si yo estoy programando mi mente diciendo, voy a subir de peso, en enero pero en enero me meto al gimnasio, pero en enero me pongo a dieta, pero en enero compro la dieta keto o hago la dieta de la luna, la dieta de la piña, la dieta de todas las que conoces. En enero, con el aguinaldo, me compro la faja. Y bueno, estás ahí, pero date cuenta cómo te vas programando. Esto es muy importante porque de eso vamos a hablar esta noche, vamos a hablar el día de hoy acerca de qué pasaría si primero yo hiciera una conciencia de lo que hay en mi mente, en mi cerebro, cómo opera, conocer ese sistema, cómo funciona, y si pudiera utilizarle a mi favor, y si en lugar de estar pensando, en enero yo sé que voy a subir de peso, pues profecía autocumplida, en enero subes de peso. ¿Por qué? Pues porque hay un sinnúmero de, bueno, ahora no tanto, pero no deja de haber comida. Sin embargo, pues esto también se convierte o debería de convertirse en un tema de dar como un switch, un cambio y decir, qué abundante, qué bueno que tengo un plato, no un plato de comida, muchos platos de comida, mucha gente que me quiere y me invita a departir, a compartir los abundantes, toda la comida que va a entrar en mi cuerpo. Eso es fantástico porque es abundancia. Sin embargo, está la otra parte. En enero voy a, ya sé, mira, me voy a ir a unos 5 kilos, por lo menos, porque hasta número le pones. Y es donde yo digo, a ver, date cuenta de algo y haz conciencia en este momento de algo. Si tienes esa capacidad de programar tu mente, pon mucha atención a lo que te estoy diciendo. Si tienes esa capacidad de programar tu mente para decir, en enero por lo menos me voy a aventar 5 kilos, o sea, hacia arriba, no hacia abajo, hacia arriba. Por lo menos yo sé que voy a aumentar de peso. Por lo menos sé que van a ser 5 kilos. Por lo menos sé que me voy a aventar unos 3 platillos cada sentada que me doy. Date cuenta, ojo, ojo aquí, date cuenta cómo esa capacidad de programar tu mente para lo que no quieres se cumple. ¿Qué no podríamos utilizarlo de forma contraria? No estamos hablando de capacidad, la capacidad lo tienes. Sencillamente es que estás enfocando tu inconsciente, tu mente, tu información, tu programación hacia una información que no ayuda mucho para el tema del sobrepeso. Espero estar siendo clara en este sentido. ¿Y qué pasaría si programaras tu mente de forma distinta y dijeras, bendita abundancia? Sin embargo, creo que mi cuerpo nada más va a comer lo que necesita. Mi cuerpo únicamente va a asimilar los nutrientes, las proteínas, las vitaminas, los aminoácidos de este platillo. Empezar a programar tu mente de una forma distinta. ¡Wow! Por lo menos, no voy a subir de peso, nada de por lo menos, así me mantengo. Que ya es un gran paso, es un gran avance.
¿qué pasaría si hicieran las cosas de forma distinta? Ahora, quiero nuevamente retomar el tema del inconsciente. El inconsciente es en donde están guardados, archivados, todos los aprendizajes de tu vida, buenos y malos, positivos y no tan positivos. Malos no, porque bueno, pienso que al final son aprendizajes al fin. Habrá cosas que sí te gustas, que sí quieras, y habrá cosas que no te gusten, que no quieras. Ahora, quiero por favor que hagas de esto una conciencia. Tú puedes programar tu mente para dejar esos kilos, para eliminarlos, para quitarte de cargas emocionales que literalmente en un ejercicio yo te compruebo de forma tangible a través de números y centímetros, lo intangible lo vuelvo tangible en este sentido. Te hago una demostración de cómo los pensamientos, emociones y creencias realmente, literalmente pesan. Es increíble, de verdad, no lo crees. Por eso hago este ejercicio y por eso ponemos esta práctica para demostrártelo. Es tan interesante ver cómo de repente en una sesión la gente ha llegado a perder 5, 4 kilos, 3 kilos es una situación que no has podido darle la vuelta durante, no sé, 35 años, 30 me estabilizo, pero luego subo, pero luego bajo, pero luego el rebote, y estás dando vueltas a esta situación. Cuando tomas los elementos, las herramientas, las técnicas, las incorporas, trabajas en ellas, bajas de peso y no vuelves a subir de peso. ¿Por qué? Pues porque arreglaste el conflicto original. Arreglaste, le diste la vuelta, hiciste ese switch, hiciste ese cambiaste el chip en la cuestión de que esos aprendizajes que tuviste los cambias, los quitas, los eliminas. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Te explico brevemente. No voy a entrar tanto en detalle porque pues este es tiempo y tendrá que hablar de muchísimas cosas. Sin embargo, déjame decirte algo. Tú en tu corteza cerebral, a través de se me fue el nombre, de las neuronas, de la sinapsis, a través de la electricidad. Si hay una información que está en tu corteza cerebral y pasa varias veces por un caminito, a través de estos caminos, estas redes neuronales, se forma algo que llamamos circuito neuronal, ¿va? Si tú tienes el circuito neuronal de que, por ejemplo, vamos a tomar, ¿no? Este tema de que en enero yo subo de peso. Mira, ya está confirmado. Es más, subo 5 kilos. Como muchísimo porque es la única época del año en que como mucho. Y no es cierto. Luego viene la cuaresma y luego vienen las fiestas religiosas que, bueno, también dejan mucho que desear y muchos kilos. Entonces, toda esa información va grabándose neurona a neurona, haciendo caminos, haciendo redes neuronales, caminos de información, redes neuronales. Cuando una información pasa muchas veces por estas redes neuronales, a través de las neuronas, a través de la electricidad, de los neurotransmisores, etcétera, van dejando una huella, un camino que es así, pero apenas con un microscopio muy, 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 muy potente, muy sofisticado, lo puedes ver. Ok, ahí está ese circuito. Bueno, ese circuito es el que te está determinando, es el que te está condicionando a no bajar de peso. Y te estoy hablando de una información, de un ejemplo simple, que es el tema de la Navidad. Ahora, ¿cuántos circuitos tienes en relación al sobrepeso? No puedo, no es fácil. Es hereditario. Mi familia todos somos gorditos. Es que yo, aunque respire, con respirar ya sube de peso, aunque me tome el vaso de agua, el mismo que me sube de peso. Bueno,
Chécate toda la información que tienes en tus redes neuronales, más bien en tus pensamientos, y luego los haces creencias, como esto. Retomo nuevamente lo de Navidad, o sea, lo das por sentado. Yo en enero supero con certeza, con firmeza. Bueno, ¿qué hacemos para poder quitar, eliminar, minimizar este circuito que no me está ayudando a bajar de peso? Bueno, pues decimos que colocamos un circuito alterno. Suena como electricidad, ¿verdad? Suena algo así. Bueno, suponte. Entonces colocas otro circuito, es decir, otra programación diferente que sí te va a ayudar a bajar de peso, como lo que te decía hace un momento. Y puedes ir anotando y apuntando. Decimos, comer adelgaza. Esa es una información que puedes irtela repitiendo y repitiendo y repitiendo hasta que lo hagas creencia. De este plato, mi cuerpo, mi organismo únicamente va a asimilar los nutrientes, las vitaminas, los aminoácidos, las proteínas, es decir, lo demás se desechará. ¿O qué te parecería de esto, como te decía, ¿no? Hace un momento? Me voy a mantener en mi peso, por lo menos, porque sé que hay mucha comida y sé que, pues, a lo mejor no tienes los elementos para poder evitar los atracones o evitar comer de, ¿cómo dicen? Voy a comer un poquito de todo para probar, ¿no? Entonces, para poder como contrarrestar esa parte, ¿por qué no programas tu mente de una forma distinta? Fíjate cómo tienes esa capacidad de programarlo para subir de peso. Hazlo al revés. ¿Qué te parece? ¿Qué te parecería que ahora lo hicieras al revés? Y si estás aquí y hay alguna persona por ahí que ha hecho esto al revés, es decir, programar su mente, quitar aprendizajes de ansiedad, de estar comiendo porque veo y me desconecto entonces del gusto, perdón, de mi estómago, involucrando el gusto, el olfato, hacer una conciencia diferente hacia mi platillo de comida, observarlo, verlo, hacer esta programación que te he comentado hace un momento, y realmente conectarte con decir, a ver, ¿cómo voy a sentir después de comer todo esto? Hacer una conciencia, una conexión diferente con tu cuerpo, con tus sensaciones. Eso es todo. Y a partir de ahí es como ayudarte a dar ese impulso para continuar programando tu mente, porque lo estás dando por cierto y lo estás confirmando. ¿Por qué no hacerlo así en lugar de estar diciendo y hasta como orgullosa de tu profecía, ¿no? ¿Qué te dije? ¿No te dije que iba a subir de peso? No, si yo ya me conozco, mira, 5 kilotes, te dije, ¿no? Te dije, 5 kilos me iba a aventar. Pues aquí están, mira. Pero espérame, mira, que me voy a meter al gimnasio y los bajo porque los bajo. Y a veces cuesta trabajo, o les cuesta trabajo bajarlos. Pero bueno, cuestión de programar tu mente de una forma distinta, conectar con tus emociones, hacer una conciencia diferente, mejorar la relación con tu relación con la comida y estar siendo un profeta, ¿no? Dejas atrás a todos los, ¿cómo se llaman? A los que andan por ahí dando ¿cómo se dice? Las profecías y dando por ahí todo este asunto, ¿no? Que está interesante. Pero bueno, entonces esta noche quiero que te lleves este pequeño, gran ejercicio para que desde ahorita, desde este momento, digas, bueno, ya sé, sí tengo esa capacidad de decir, uy, ahora lo voy a hacer al revés. Entonces, como te puedes dar cuenta, es un ejercicio que puedes empezar a entrenar a tu mente desde esta misma noche, si es que pretendes cenar, o mañana que inicie tu día, para hacer diferente esta situación y darle la vuelta a esto. Pero bueno, no he saludado a mis amigos y a mis amigas, a mis amigues, entonces pues vámonos a saludar mientras sigues asimilando esto que te acabo de decir, este ejercicio que está bastante bueno, para que
empieces esta misma noche. Silvia Mejía nos saluda. Buenas noches, maestra Ireri, feliz de escuchar. Yo más feliz de que estés aquí. Silvia, un lujo haber estado contigo. Sagrario nos pone el hashtag de kilos abajo ya. Gina Velasco nos manda los corazones de la transformación diciéndonos buenas noches. Feliz noches para todos ustedes. Amigues, amigos, nos saluda. En serio, me vale madre, nos saluda. Estaba hace ratito en su karaoke, en su programa buenísimo. Estábamos atacados de la risa. Un abrazote, también te abrazo, Nelly, de mi vida y de mi corazón. Luzma, corazoncitos bien especiales para ti. Aldo Flores, ay, Aldo Flores, siempre, siempre tan comprometido y que ya bajó de peso. Buenas noches a toda la comunidad. Nos saluda toda la comunidad. Muchas gracias, Aldo, por estar aquí. Buenas noches, Rafael. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ceci, grandiosa, mente grandiosa de Ceci. Hola, maestra. Es que realmente tenemos una mente grandiosa, mente grandiosa con la que yo puedo obtener resultados. Y esto no nada más aplica en el tema del sobrepeso, aplica también en otras áreas. ¿Cómo hijos no? Dije por ahí. Claro que sí. Gracias, Ceci, por estar aquí. Rafael nos manda corazones de la transformación. Kilos abajo, ya una dominicana bien chilanga. Bella comunidad, buenas noches. Sí, es hermosa esta comunidad. Y Alma nos saluda, mire, buenas noches. Muy propio el tema para esta época navideña. Sí, por supuesto, Alma. Hay que revertir toda esta situación. Edison Santa Cruz, muchas gracias por encontrarte, por tu apoyo. Gracias por tu comentario. Gracias, Edison. Alejandro, mi Alex, no podía faltar, con dolor de oído, pero acá presente. Bueno, nos compartes que tienes un dolor de oído y dentro de esta circunstancia es que no quieres escuchar, Alejandro. Dale una checada, una revisadita. Estamos hablando emocionalmente, estamos hablando de experiencias, de circunstancias, y la invitación que cuando me duele los ojos, tengo algo en el ojo, otra me está llorando, es que no quieres ver, y cuando es algo relacionado con el oído, es que no quieres escuchar, Alejandro. ¿Alguna situación por ahí que ande en tu vida en este momento? No es para que no lo compartas, o sí, si lo quieres, pero es para que más que nada le des una revisadita para esta cuestión y vas a ver que si encuentras la situación, se desaparece este dolor. Si solamente quieres que se vaya y se quite y te deje este malestar, haz este pequeño trabajito, te lo sugiero. Servidor de nadie, gracias por estar aquí, servidor de nadie, te abrazo. Uy, mi Amalia, ¿cómo estás? Un abrazo grande también para ti. María Ortiz, hola hermosa maestra, hola, ¿cómo estás? Bendiciones, AMSAAP para ustedes y su hermosa familia, para todo su equipo, muchísimas gracias recibo y también AMSAAP para todos ustedes. Gracias, María Ortiz, por estar aquí. Docente Anita Venegas, gracias, docente Anita Venegas. Bonita noche con ustedes desde San Luis Potosí, desde San Luis de la Paz, Guanajuato, México. Tan bonito. Gracias por estar aquí. En serio, me vale madre. Qué buen ejercicio, me encanta. Gracias, Nelly. Qué bueno que te gusta. Tú no lo necesitas, pero habemos personas que sí. Perdón, Irene, es que a mí me duelen los oídos porque vengo del karaoke. ¿Cómo eres, Alejandro? Yo acá en serio, ¿se dan cuenta esta comunidad de Nelly? Son un desmadre realmente. Ay, no, qué bárbaro, qué bárbaro. Ahora sí que me hiciste sacarme de onda. Vayan al karaoke de Nelly, me vale madre, está buenísimo su canal, para que entiendan de qué estamos hablando. Suscríbanse, se van a divertir mucho, disfrutamos mucho los que estamos ahí, y ¿cómo hijos no? Claro que sí, porque hay que reírnos también, y este espacio nos divertimos, nos reímos, cantan. Yo todavía no me animo a cantar porque le cierran el canal a Nelly, ¿para qué te cuento? Dice, para ti mis orejas están más que abiertas y mi mente dispuesta a escucharla y a recibir. Ay, qué lindo, gracias, Alex, gracias. Yo pensé que en serio te dolían. Rebeca Valdés, hola, Rebe, ¿cómo estás, Becky? Bienvenida. Qué bueno que te encuentras aquí. Entonces, dice, en apoyo de esta hermosa e inteligente, ay, gracias, también te abrazo, gracias por estar aquí,
Gracias. Bueno, pues entonces, no sé si ya le dieron ahorita una revisadita a este tema de que tú tienes la capacidad en tu mente, estamos diseñados para lograr y crear cambios milagrosos en tu vida. Las enfermedades, los síntomas y el sobrepeso es un síntoma, ¿estás de acuerdo? Son situaciones que en alguna momento dentro de esta línea de tu vida sucedió. Una mala experiencia en donde hubo ese conflicto, ese desequilibrio en tu vida y arrojan un síntoma. Y los síntomas son los mensajes que te manda el inconsciente para decir que algo tienes que cambiar en tu vida. Esos son los síntomas, son mensajes. Un dolor de cabeza, una migraña, un dolor de oídos, y no por escuchar a cantar a nadie, una diabetes, cualquier síntoma, cualquier síntoma. Y todos los síntomas, te va a dar mucho sentido esto que te voy a decir, todos los síntomas tienen un origen emocional, son psicosomáticos, de origen psicológico. Pero hay un porcentaje en donde la enfermedad es real, es decir, el tema, cuando tú te enfermas de una gripe, que existe un virus, una bacteria, un dolor de estómago, que te da temperatura y que sabemos que hay bicho cuando tienes temperatura, estas son las enfermedades reales, es decir, que podemos ver a través de un microscopio que ahí está el bicho, ahí está la bacteria, ahí está el virus. Y aún así, nuestro maestro John Grinder nos decía que aún así él era muy reservado, dado que si te ataca un bicho es porque tu sistema inmunológico está bajo por la cuestión emocional, estás down, estás depre o el término que le quieras dar, y es cuando en alguna parte más vulnerable de tu organismo, asociado, como te lo he repetido, bueno, no hemos hablado mucho de los síntomas y la probable causa, porque más bien hemos estado hablando de el sobrepeso y alguno de sus síntomas, alguna de las enfermedades asociadas a él, como la diabetes, como el hígado graso, las enfermedades cardiovasculares, y se me está yendo otra. Bueno, ahorita lo recuerdo. Aunque tu sobrepeso sea por alguna de estas circunstancias, hay un origen emocional con respecto a la diabetes, al hígado graso, al hipotiroidismo, ya me acordé, al hipotiroidismo y al tema de las enfermedades cardiovasculares. Hay una situación detrás. Lo mismo que el cáncer, lo mismo que la hipertensión, cualquier síntoma, menos los que estén con el tema de los virus, de los virus, bacterias, los bichos. Aún así, si te ataca es porque tu sistema inmune... ¿Qué pasaba con este tema? Vamos a tomar el tema de este bicho tan famoso que nos confinó. No voy a decir el nombre para no dar fuerza, ¿no? Que conoces perfectamente, sabes de qué estoy hablando. No nos empezaron también a informar que si las personas emocionalmente no estaban fuertes, su sistema inmunológico estaba bajo, eran más susceptibles, era de que los atacara el bicho. Y si tú te pones a observar, a esto te invito, a esas personas que se contagiaron, checa la historia de su vida, cómo andaba en ese momento cuando el virus, bueno, desde antes, ¿no? Hay personas que lamentablemente están cargando un costal de broncas, de problemas, broncas aquí en México son problemas, un montón de problemas desde la infancia que están repercutiendo ahora en la adultez. Y a estas personas, yo me puse a observar de mi contexto cercano, ¿no? Porque pues ya sabes que ya el amigo, y ya trascendió el primo, y ya pasó esto. Bueno, de estas personas que estuvieron cercanas, afortunadamente y gracias a Dios no fueron tan cercanas, pero me ponía a ver su historia
y me di cuenta de, híjole, si traías un montón de broncas y parecía que no, pero también traías problemas, situaciones, depresiones, tristezas, no de ahorita, de tiempo atrás. Te invito a que revises esto. Por eso yo les hago la invitación, hay que estar felices, hay que estar alegres, tratar de estarte escaneando tus emociones literalmente, y si te das cuenta de que estás down, de que estás triste, incluso de cómo ves al mundo, cuál es tu apreciación acerca del mundo. Si crees que eres una víctima de las circunstancias, ten cuidado porque no es así. Y bueno, a veces no es necesario ser un poco confrontativa en este tema, pero no hay que volvernos víctimas de las circunstancias, de las situaciones. Claro que se vale llorar de las situaciones que te suceden, a veces nos pasan cosas, hay que tocar emociones, de hecho, y la invitación es a tocar las emociones, la invitación es sí a llorar, sí a enojarte, sí a estar triste. Sin embargo, tócalo, dale el espacio necesario y después te sales. No una permanencia en la emoción, porque las emociones se fermentan y nos enferman. Ya te comenté, casi todas las enfermedades tienen un origen son psicosomáticas, un origen psicológico. Aquel porcentaje por bichos y bacterias, sin embargo, aquí sí cabría pero, pues hay que ver cómo está el sistema, tu sistema inmunológico, hay que ver cómo estás anímicamente, cómo estás viviendo la vida y cómo la estás llevando. No hay que enfermarnos, hay que estar sanos, hay que estar en salud. ¿Cómo está tu estado de ánimo? ¿Estás generalmente triste, down? ¿O buscas las opciones para estar alegre, para buscar estar bien, para, no sé, cantar, aunque por ahí se quejen, ¿no? Cantar, reír, bailar, todos son emociones que sí debemos de tocar, es sano tocarlas. Y cuando tengas ganas de llorar, tocar la emoción y darte el espacio para llorar. Los reprimimos muchas veces los reprimimos porque hay que ser fuertes, porque no te tienen que ver tus hijos llorar, porque no le voy a demostrar que no mereces mis lágrimas. Yo pienso que no lo hagas en función de las otras personas, hazlo por ti. Y llorar muchas veces es sanar las heridas del alma. Vamos a ver qué opinan, por favor. ¿Quién nos dice, quién ha atravesado, qué nos comparten nuestros amigos? En serio, me vale madre, no me quiero ir infeliz. Ay, de lo que se pierde, Nelly, yo te disfruto mucho, me río, me alegro. Me encanta ver cómo te alegras, cómo disfrutas tú tu canto y no lo haces mal, lo haces bien bonito. Así que está bien. Amalia nos manda buenas vibras, claro que sí, gracias Amalia. Alejandro nos dice, yo sí creo en las enfermedades reales, pero también creo que si estamos psicológicamente sanos, poco podemos hacer por curarnos. Pienso que al estar el cuerpo débil, el medicamento pasa de largo. Muchas veces, no, es que no funciona el medicamento. Y tienes razón, Alejandro, ¿eh? En la medida en que tú estés bien, pues tú vas a necesitar la medicina. Si han estado enamorados alguna vez, ¿cómo te encuentras? ¿Es un estado en el que estás, bueno, rozagante y como, o sea, estás en un estado diferente de amor? Es uno de los estados, pues, de gracia, para mí, pues, el mejor, ¿no? ¿Y qué eso? ¿Te enfermas cuando estás enamorado? Ni te acuerdas de que existe la enfermedad, ni te acuerdas de que existe la tristeza, ni que ya después pasan cosas, ¿no? Pero en ese momento en que estás enamorado, estás motivado, estás feliz, qué bonitos ojos, qué bonito cielo, qué bonito, todo es bonito, ¿no es cierto? Porque estamos vibrando, porque están nuestras células trabajando en un estado de amor. La palabra es hermosa. Y entonces, en este estado, nunca te vas a enfermar. Entonces, sí hay que estar felices, hay que estar contentos y hay que amar, pero no necesariamente, no hay que confundirnos, ¿no? Hay que amar la vida, hay que amar lo que haces, hay que apasionarte por lo que te gusta y si no lo has encontrado, pues búscalo.
búscalo para que te puedas enamorar nuevamente de la vida. No tiene que ser necesariamente de una persona, porque luego se va la persona y se te va la vida, y se te va el amor, y ya no vuelvo a amar jamás, jamás. Bueno, ya sabes, ¿no? Luego andamos poniendo en el karaoke canciones ahí de rompe y rasga. De rompe y rasga. ¿Cómo sería? Es que así no, ¿verdad? Bueno, de rompe, ustedes me entienden. De rompe y rasga, y bueno, total, no, eso no ayuda. A lo mejor momentáneamente, pero mira, ya después dale la vuelta. El amor puedes ofrecerlo, puedes dárselo a lo que te apasiona realmente, y eso nunca se te va a ir de la vida. Y en la medida en que tú estés en un estado de pasión, de amor, amando lo que haces, lo que te encanta, las cosas llegan de una forma diferente, pero si estamos como en la búsqueda de la pareja, desde mis carencias, desde mis proyecciones, desde lo que me pasó, desde la historia, no creo que vayas a tener mucho éxito. Vas a tener que trabajar todas esas situaciones para que estés listo, preparado para un amor quizá diferente y no como el que aprendimos. Pero de esto nos puede hablar bastante la terapeuta Gina, que nomás no se nos ha animado, pero vas a ver que le voy a ejercer presión, porque ella te podrá explicar muchísimo mejor este tema del amor. Ok, espero haberme explicado con pues sí, te explicaste, Alex, claro que sí, me encanta, qué interesante, gracias, Nelly. Hay que enamorarnos de la vida, de nuestra voz, de nuestro canto, hay que enamorarnos de nuestro cuerpo. Estamos en un proceso de cambio y tengo que amar el proceso, tengo que amar el viaje. ¿Se acuerdan que se los decía el miércoles pasado? Enamórate del proceso, enamórate del viaje. Estamos en la función de que hasta que no adelgace, voy a ser feliz y me voy a poner ese traje de baño y entonces sí, mira, voy a arrasar, todos van a estar cayendo. Ten cuidado con ese tipo de situaciones porque esas son fumadas mentales que aprendí no sé de dónde. Entonces, no, vamos a amar lo que es, amar lo real. Bien, ¿alguna otra duda, chicos y chicas? Parece que no. Bueno, ¿qué les parece si tomamos este aprendizaje del día de hoy, este pequeño, gran ejercicio que te va a ayudar a ir entendiendo, a ir asimilando estos conceptos, lo que te quiero transmitir, y además que sí funciona, no nada más desde que ama tu cuerpo porque tienes que amar tu cuerpo y tienes que echarle ganas a la vida porque la vida es muy bonita. Bueno, sí, pero ¿y cómo lo hago y bajo qué argumentos y desde dónde me lo estás diciendo? Hay que tener un poquito más de sentido y dar argumentos. Muy bien. Ándale, Gina, pues, ¿qué pasó? ¿Te estás tardando, mana? Pues mira, ya aquí toda la raza esperándote y tú acá muy en diva. Pues, ¿qué es eso? No, Gina, está bien que seas Leo, pero tampoco. No, nos vamos a hacer un tiempo. Mira, ya aquí está Gina comprometiéndose a darnos más material. Créanme que tiene mucho que aportar, mucho que dar acerca de este tema, porque no estamos hablando nada más del amor a la pareja. O sea, sí, no es menos importante porque pues hay que construirnos, pero el fulano trae unos aprendizajes y yo, la fulana, también traigo otros aprendizajes. ¿Cómo le empatamos? Porque entonces empezamos en una lucha de poder y entonces estoy luego cargando esa circunstancia y subo de peso, pero no me doy cuenta porque esto está a nivel inconsciente. Entonces, para poder cargar esta situación con el fulano que yo elegí y que luego digo el tóxico, que me choca ese término, porque sabes que tú lo elegiste. Tú elegiste ese tóxico o esa tóxica, entonces no te ves muy bien diciendo el tóxico o la tóxica, la verdad, porque entonces, pues, me doy a entender, ¿verdad? Espero poderte transmitir la idea. No, es la pareja que tú elegiste. Y bueno, como te comento, Gina nos lo va a poder explicar de una forma espectacular. ¿Y por qué desarrollamos esas estructuras? A lo que iba. ¿Por qué desarrollamos esas estructuras? Por estar aguantando no al señor, no a la señora, a la dama, al tóxico, a la tóxica. ¿Por qué desarrollo esa estructura? Para poder aguantar la relación. A veces la relación, sí, tóxica y todas estas cuestiones en las que me he visto en la necesidad de subir de peso para poder ser fuerte y poder cargar al señor, poder cargar a la señora. Sucede que hay una cuestión, no es la única, hay variantes,
Pero esta es una de las razones en las que de repente, pues es que, ¿de qué te das cuenta? Estoy cargando a mi esposo, estoy cargando a mi marido, estoy cargando la relación. Aquí es donde entra Gina y nos va a saber explicar qué podemos hacer y cómo le podemos hacer. Así que está comprometida. Gracias, Gina. Sagrario, qué bien, Gina. Gracias. Sí, Gina es buenísima para este tema de las parejas. Ha estudiado muchísimo, se ha preparado, es psicoterapeuta gestal y tiene mucho que compartirnos y yo ya la comprometí. Después vamos a hablar también, digo, sí, así, es que están bien ocupadas, están muy ocupadas y de repente es complicado. La maestra Ana Luz es, bueno, autoridad para hablarte sobre la autoestima y también muy relacionado con el tema, hay cosas relacionadas, muy relacionadas con el tema del sobrepeso, Alma en el tema de la salud. Muy bien, entonces, bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que es, ¿qué vas a regalar de Navidad? ¿Ya sabes? ¿Ya sabes qué vas a regalar de Navidad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si regalaras salud? Si tú conoces una persona que le está costando mucho trabajo, que no puede hacerlo, que ahora te das cuenta que quizá todos esos programas están en su mente, está condicionada por esos pensamientos, por esas creencias, tiene un circuito en su mente que no le permite bajar de peso, un montón de cosas que puede estar ahí en su sistema y que no le permite, por eso hablo de condicionamiento. ¿Qué pasaría si le regalas un producto que le va a ayudar para esta circunstancia, para que esta circunstancia sea transitoria? Entonces, ve por favor a mi página a mi página web. Ahí están varios productos en los que hemos estado aquí sorteando, pero el día de hoy no vamos a sortear, sino más bien te los voy a presentar porque creo que también es importante que le des ese valor. Entonces, está sonidos sanadores para bajar de peso, 9:30 horas al dormir, para que programen tu mente. Yo programo tu mente con información en el momento en que estamos más receptivos, en el momento en que las ondas cerebrales están en cierto nivel para poder recibir toda la información para bajar de peso. Está delgadamente la estrategia, quien es co-creador, el señor Kilos Abajo, para el tema de la saciedad. 3 metáforas, otro producto, 3 metáforas en las que puedes trabajar las cargas emocionales, el tema de la ansiedad y las creencias por las que puedes estar en sobrepeso. 3 metáforas en una sola. Slim Fast, una metáfora viva para que puedas trabajar el tema de la inflamación abdominal. La banda gástrica, que es una hipnosis con los elementos tanto de la hipnosis ericksoniana, elementos de programación neurolingüística y metáforas. Por eso funciona, por eso está funcionando, porque tiene, amén de otra información, no te creas que nada más arrojo, ay, es que estas 3 cosas y ya te va a ir bien. No, es una hipnosis, pero bien especial, tratada con todos estos años de experiencia, te digo, de las experiencias de las personas, y las tomé información, tomé esto, entonces es un traje a la medida para esta circunstancia. Que por cierto, estaba viendo el día de ayer un comercial en donde te ofrecen la banda gástrica quirúrgica, quirúrgica. Nada que ver conmigo, porque yo trabajo a través de la mente inconsciente. Esto está en una clínica, algo así, estaba viendo un comercial en la televisión, una clínica en donde hay un equipo multidisciplinario y entonces está el bariatra, pero luego está el nutriólogo, pero también está el psicólogo, entonces así como que un paquete bien interesante en donde tú vas y pagas, que no es poco, es mucho dinero, pero que vas atravesando por cada una de los especialistas en sus disciplinas. Y yo nada más me quedaba observando así como que a ver, como que hay que conocer que hay otras opciones y otras alternativas, porque mira, y muy bonita la clínica, sin lugar a dudas. Sin embargo, vuelvo, tu médico interno está en ti. ¿Con qué quieres trabajar? Te lo dejo de tarea. Así que bueno, ve a mi página, por favor, adquiere todos los productos que se encuentran aquí, regala salud, están bien accesibles. Porque vi un producto
Aquí ando de madre ardiendo, bueno, más bien ando de madre ardiendo, ¿no? No es que ande de madre ardiendo, tengo que estar en la pichada y tengo que estar revisando a ver qué hay que están sacando, qué hay de nuevo también, que pueda mejorar todo esto que les estoy ofreciendo. Y ándale, fíjate, la banda gástrica, hay un paquete de banda gástrica de $97 y te incluye todos los productos que te acabo de mencionar. Aparte te incluye un curso de 5 horas, que yo presencialmente lo doy de 8, pero está digitalizado en 5 horas. 2 conferencias, una con el doctor Velasco y otra de la primera persona que empezó a hablar de la ley de la atracción, ¿no? Michael Lussier. Conferencias magistrales, sin lugar a dudas. Bueno, todo este paquete por $97 está bastante accesible. ¿Sabes cuánto te cuesta una banda gástrica? La banda gástrica está arriba de los 100,000 pesos, ¿no? Que viene siendo, a ver, conviértanme en dólares, por favor, porque quiero comentarte lo siguiente. Luego voy a ver a otras personas que están trabajando la hipnosis, que por unos de veras quedan mal, por unos quedamos mal otros, de veras, tengan mucho cuidado. Bueno, una hipnosis la están ofreciendo en, ¿qué? $400, creo que era $400, corríjanme por ahí, tenían la información, creo que eran $400 por una hipnosis y la verdad, las personas que yo vi que le estaban ofreciendo, no sé cómo decírtelo. Lo único que lo que te quiero decir es que hay que tener mucho cuidado con las personas que nos dedicamos a esto. Yo te sugiero que les pidas, enséñame tus certificados, enséñame con quién te preparaste, muéstrame qué testimonios tienes todo el derecho a preguntarlo. Yo me fui para atrás en cuanto vi todo aquel contexto, me fui para atrás. Pero bueno, no quiero entrar tanto en esto, sino más bien en lo que funcionan los testimonios, en tal, que ya te los iré a presentar. Voy a subirlos en mi canal de YouTube, en la lista que dice Historias que Adelgazan. Ahí te voy a ir subiendo los testimonios. Me ha faltado tiempo, la verdad, pero es que lo que pasa es que en lo que lo editan, en que lo pasan, entonces es tiempo, pero te voy a ir subiendo en los testimonios de las personas que han atravesado estos procesos para que de viva voz, de su propia voz, te expliquen cuál era su circunstancia, qué fue lo que les pasó y cómo lograron llegar a su peso sano, a su peso ideal. Así que, pues bueno, yo te agradezco muchísimo el haberme acompañado. Alejandro dice, ¿por una sesión de cuánto tiempo? 400. Ok, déjame explicarte. Mira, es que esto de los $400 no sé cómo lo manejen. No te sé decir. Te comento por lo siguiente, Alejandro. En una sesión tú puedes trabajar y se oye increíble y se oye no creíble, pero para eso están los testimonios. Por ejemplo, tú puedes trabajar en una sesión, una alergia, una fobia, en este caso, la adicción a la comida, a los alimentos, en una sola sesión de forma permanente. El concepto de programación neurolingüística, Alejandro, es cambios permanentes al corto plazo. Cambio permanente, o sea, para siempre. Cambias ese chip, eliminas la fobia, eliminas la alergia en una sola sesión y de forma permanente. En corto tiempo se refiere a precisamente en una sola sesión, lo que en otras terapias convencionales, pues bueno, son un poquito o mucho más largas. Sin embargo, aquí, en una sola sesión, claro, dependiendo también de la circunstancia, pero jamás va a ser procesos larguísimos. Una sesión, 2 sesiones, 3, 4 sesiones, cuando mucho, para que puedas. Y aparte, Alejandro, es de que te llevas la técnica, te llevas el ejercicio para en cuanto tú te das cuenta de que estás cayendo nuevamente, vamos a suponer, ¿no? No sé, en la fobia, tú mismo te autoapliques la técnica y la refuerzas. Si es que no la eliminaste, la refuerzas y listo. Está súper interesante. Entonces, pues bueno, ¿qué más?
muchachos. Bueno, aquí saludan desde California, Virginia. Gracias, Virginia, por estar aquí. Saludos hasta California. Gracias, gracias. Qué bueno que te gustó el programa y sobre todo el entender que podemos hacer cambios desde nuestro sistema a través de nuestro inconsciente, porque ahí está tu médico interno, aquí está la sabiduría interior, ahí está la salud. Lo único que tenemos que arreglar es esa circunstancia, es esa experiencia de la vida para que puedas tener una calidad de vida y seguir adelante con ella. Venimos a ser felices. Venimos a esta vida a ser felices, que no nos determine una circunstancia, que no nos determine, que no nos condicione un síntoma. Los síntomas son para aprender, para saber que tengo que cambiar. Así que bueno, les agradezco mucho el haberme acompañado esta noche. Yo estoy pensando que la siguiente semana ya no nos vamos a ver por la cuestión de la Navidad. Yo salgo de vacaciones, y entonces, si puedo conectarme, con mucho gusto les avisaré, y si no, les deseo lo mejor para estas fiestas, que se la pasen súper bien, que estén rodeados de su familia, de sus seres queridos, que los amen ustedes, que los abracen, y que su vida sea lo mejor de lo mejor. Les deseo lo mejor de lo mejor, buena vibra, prosperidad, amor, abundancia, salud, desde el fondo de mi corazón. Así que si no nos vemos próximamente, regresaremos y retomaremos, que a mí sí me gustaría, pero voy a ver si los tiempos me dan para hacerlo. Regresamos en todo caso en enero. Voy a tratar de transmitir, pero si no, pues les deseo lo mejor de lo mejor. Felices fiestas para todos y bonita vida para todos. Así que hasta la próxima, muchachos. Cuídense mucho.